fotografía editorial es un negocio y este negocio necesita ganar dinero. Si la fotografía editorial se está yendo hacia un punto en donde no haya dinero y la fotografía de redes sociales se está yendo hacia un punto en donde haya dinero, ¿cuál va a desaparecer primero? Bienvenidos a Art in the Paddock. Mi nombre es Art Vega, soy fotógrafo profesional de motorsport. Este episodio es muy especial porque es la primera vez que hago una entrevista completamente en español en mi canal. Y mi invitado es Héctor Vivas, un fotógrafo mexicano de Getty Sport, y es uno de los fotógrafos deportivos más creativos de la actualidad, no solo de México, sino a nivel internacional. En esta conversación hablamos sobre creatividad, técnica, la importancia de tener siempre presente como fotógrafos a quiénes van dirigidas nuestras fotografías. También hablamos de Fórmula 1, de los Juegos Olímpicos y de algunos paradigmas que quizá valdría la pena replantear dentro de la fotografía deportiva. For all English-speaking viewers, English subtitles are available. This interview is really worth it, so I recommend you watch the interview with the subtitles. Y bueno, vamos a darle a esta conversación con Héctor Vivas. Espero que la disfruten. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. La verdad es que es un placer tenerte. No, hombre, gracias a ti. Un gusto poder aquí compartir contigo. Nos vimos en la pista la última vez y bueno, por acá. En Vegas. Por acá, no, exactamente. Sí. Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, Héctor. Sí, no pasó mucho. Entonces, no pasó mucho, la verdad. Sí. No. Estás trabajando toda la noche y es que no hubo tiempo de nada. Exacto. Bueno, pero quiero platicar contigo tienes una carrera, la verdad es que brillante. O sea, tus fotografías, yo las veo y me gustan muchísimo. Entonces, creo que eres uno de los fotógrafos, de los mejores fotógrafos que hay en México. Cuando te conocí ahí en Vegas, te lo dije, la verdad es que me da muchísimo gusto cuando cuando conocemos gente de nuestro país, gente chingona. Entonces, ese día te lo dije, me dio muchísimo gusto. Pero quiero platicar un poquito de tu historia, de tu trayectoria y un poquito de tu técnica, de tu creatividad. Por ahí vi en alguna entrevista que tú empezaste a tomar fotos desde joven, desde chavo, en el básquetbol, ¿verdad? Si no me equivoco, fotografías Sí. de tu hermano que jugaba básquet. Cuéntame un poquito cómo fue ese arranque y cómo te enganchó Sí. ahí el básquetbol y la foto. Pues mira, el básquetbol ha estado siempre muy pegado a mi vida, o sea, más bien, en general el deporte ha estado muy pegado siempre a mi vida, por mis padres, o sea, como que ellos siempre fue como mucho impulso de dedicarnos al deporte o de estar cercano a ellos o de siempre tener una actividad extra a la escuela que sea deportiva. Y yo desde temprana edad empecé a jugar básquetbol. Eh, eh, la verdad es que fue una carrera de niño muy bonita. Me quedé muy enamorado de lo que es el deporte en sí. O sea, no solamente del básquetbol, sino de toda la atmósfera del deporte, todo lo que involucra, que no es nada más la acción del juego, ¿no? Sino es también toda la gente que hay alrededor, mis mismos padres como apoyándonos. No sé, fue una etapa muy linda que terminó porque yo era el más chaparro del equipo, ¿no? Terminó ya en un momento en el cual estaba ya entrando como en una especie de liga profesional, de liga mayor, y algunos ya los estaban pagando, algunos ya tenían estos patrocinios. Yo empecé a jugar ahí y era como de, bueno, soy el más chaparro del equipo, yo era poste, entonces no era muy beneficioso para mí. Entonces era como de, bueno, cómo puedo seguir pegado al deporte? O sea, esa era la realidad. O sea, quiero seguir en esto, pero necesito saber cómo. Y, y fue como, recuerdo muy bien, fue en un partido de San Antonio Spurs. eh, Estaba en última fila del estadio porque tal cual era como de buscar tickets, encontramos tickets y ¿En fue México fue o viniste?
¿Fue en No, México o viniste acá en a San San Antonio? Antonio. No, 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 Okey. fue en San Antonio y fue un Ujú. viaje de vacaciones familiar. Hacíamos mucho el Ujú. viaje de ir a Laredo y después, si teníamos más días, pasarnos a San Antonio. Entonces, eh, hu- eh, nada, ahí fue cuando vi a camarógrafos y dije: ellos están pegados a la primera línea y aparte están, de cierta forma, transmitiendo lo que están viendo Ujú. del juego. Y era como de, a mí me agradó mucho esa parte de transmitir lo que veo, pero también lo que siento del juego. Y así es como empecé yo con la foto y sí, tal cual, mi hermano fue el primero que empecé a fotografiar y empecé a vender esas mismas fotos y empecé a ver que no solamente era sacar las fotos, sino que también era como una forma de, de vivir de eso, ¿no? Al final de cuentas. Pero tú desde que Sí, empezaste, ¿tenías una visión distinta del juego? Una cosa es, ya te gustaba, sabías cómo era el ujú, básquetbol, sabían los momentos, pero por ahí escuché también que querías, empezar a plasmar el movimiento, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. eso fue desde el principio o dónde fue que adquiriste ese gusto, esa pasión? Sí, desde el primer momento fue como, quiero yo poner lo que yo siento y quiero yo transmitir lo que siento y quiero también o sea, ser diferente a lo que ya se está haciendo. O sea, siempre lo tuve en mi cabeza. No sé realmente dónde empezó esa idea de poder tener algo diferente a lo que ya se ofrece. La realidad era que eran juegos escolares, ¿no? Y siempre había un fotógrafo que reunía al equipo a hacer las fotos de grupo y después las imprimía y después veías a todas las fotos de equipo pegadas en una pared para que los padres fueran, escogían la foto, la compraban y era como de, pero se me hace muy aburrido. O sea, a mí Ujú, como deportista sí, como deportista era como de, creo que es la foto más aburrida, o sea, para mí. Y era como de, bueno, ujú. ¿por qué no puedo dar como el gran momento, ¿no? Cuando vas hacia la canasta o cuando haces un tapón, no sé. Entonces, desde ahí fue como quiero hacer esta foto. Y entonces, mi padre siempre me apoyó mucho en esta cuestión de empieza a vender tus fotos, empieza a ganar tu dinero. Y yo en ese momento estaba en la prepa y empecé a vender esas fotos y tuve una discusión fuerte con mi padre porque era como de, oye, pero haz también esa foto. Y era como de, no, no voy a hacer esa foto porque yo quiero hacer otras cosas distintas. Esa foto ya se está haciendo. Y eran Ujú. discusiones fuertes. Al final de cuentas, esas discusiones era porque mi padre me apoyaba con todo esto. Y era como de entender cómo funcionaba el negocio y entender cómo venderlo. Y eran cosas que iba aprendiendo yo de él, de cómo poder comercializar, ¿no? Eh, y por eso venían esas discusiones, pero al final de cuentas era también de quiero hacer algo, quiero hacer lo que no se está haciendo. Y Ahora, ahí empezó un poquito eso. desde ese principio que tú empezabas a aplicar una técnica un poquito más, compleja para tomar las fotos, ¿cómo lo aprendiste? ¿De qué tanto te tardaste? Y lo hacías en ese momento era en film, supongo, ¿no? ¿Todavía o ya era digital? No, 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 no estás tan viejo, ¿verdad? fue un inicio todavía más extraño porque no, fue en digital. Ya está, okey, Yo aprendí en film, pero nunca profesionalmente he trabajado con película, nunca. okey. Eh, la cosa es que en ese momento, cuando yo empecé a sacar fotos, yo no tenía un conocimiento de cómo hacer fotos. Yo quería hacer fotografía, pero no tenía estudios, o sea, no sabía nada, así tal cual. Entonces yo lo que Ujú. agarré, en mi familia se compró una cámara era una gama que en ese entonces era como la gama semiprofesional y era una Konica Minolta que sí le podías ajustar el ISO, sí le podías ajustar, creo que la velocidad, creo que no podías ajustar diafragma y era de estos que sale el lentecito, o sea, que Sí, no eran lentes intercambiables, o sea, salía el lentecito zoom, y ahí el nada más zoom haces. era haciendo una palanquita así y tenía tantito de zoom óptico y después todo era digital, la calidad era
mala, pero también fue mi primer acercamiento de entender qué me funciona en la cámara y qué no, pero sin mucho conocimiento técnico o con nulo conocimiento técnico. Y ahí es también en donde empieza como las ganas de, bueno, ¿y cómo se logra esto? ¿Y cómo se logra esto? Y mira, o sea, era tan, y no me da pena decirlo, era mi conocimiento era tan básico y tan nulo que de repente yo veía que habían algunas fotos, sobre todo al ver el periódico. Compraba mucho el periódico Record, que es un periódico especializado de deportes aquí en México. Deportes. Y yo ahí, habían unos días, creo que eran los miércoles, que ponían un suplemento de puras fotografías y lo compraba y veía. Y había muchas cosas que no entendía. Cosas tan básicas Nice. como de, ¿cómo le hago para que todo se vea en foco? ¿No? O sea, sin entender que estaban usando un angular, sin entender nada de diafragma, o sea, no entendía nada. Y fue Ujú. como fueron mis primeros pasos. Y así empecé. Y después fue esa necesidad o esa curiosidad de entender y de saber y de ir conociendo y construyendo el que dije, bueno, necesito estudiar, aunque las primeras decisiones fue de que yo quería ser camarógrafo, no fotógrafo. Entonces también eso era interesante. Fíjate que yo no me dediqué a eso porque hay una cultura muy fuerte en México, o bueno, no sé si es una cultura, más bien hay una cuestión muy fuerte que es Prejuicio. las carreras técnicas no son valoradas. Ujú. Sí. Y yo cuando empecé a ver para ser camarógrafo la única opción que encontraba era estudiar en un CECATI, que era una escuela técnica. Sí. Y en medio de una presión social, era como de, no, 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 tú no puedes estudiar en una carrera técnica, tú tienes que estudiar una licenciatura, tú tienes que estudiar. Y ahorita lo ves a distancia y es como de, siguen habiendo esos pensamientos tan Sí. erróneos, ¿no? O sea, Sí. tan malos, que era como de, las carreras técnicas son los que sostienen muchas veces a nuestra misma sociedad, ¿no? La economía, sí. Y no nos damos cuenta de eso y no valoramos eso y creo que está mal. Ujú. Sí, Ahora, de ese momento en el que tú empezaste a ver como que ahí había una posibilidad de trabajar o de empezar a ganar ujú, dinero, después estudiaste sí. formalmente, ¿y en qué momento llega a la decisión de decir: "Yo me voy a dedicar a esto, en la fotografía"? Mm, intento entrar a una carrera que se llama Diseño y Comunicación Visual en la UNAM. Me rechazan 2 veces. Es una de las carreras como más solicitadas. Y me rechazan 2 veces por burro, una. Y dos, porque también el sistema de la UNAM era como da mucha preferencia a quienes ya están en el mismo sistema, Sistema, ¿no? sí. Entonces, como que ellos ya tienen un pase ahí más directo y después, si no estás en eso, pues al final de cuentas es como estás en un segundo lugar y tampoco es como una justificación, o sea, no pasé el examen, no pasé el examen. Lo intenté 2 veces, las 2 veces no lo entré y entonces ahí fue cuando tomo la decisión de estudiar en la Escuela Activa de Fotografía. Tal cual yo en ese momento fue de, quiero empezar a educar mi ojo y creo que la fotografía puede ser una forma de después, más adelante, poder estudiar esta cuestión de video o esta cuestión de ser camarógrafo. Y ahí en la escuela activa, me quedé enamorado de la fotografía y fue como de, bueno, pues ya lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ya empecé a hacerlo desde antes, pues creo que puedo seguir haciéndolo. Y siempre estuve muy enfocado al deporte. O sea, al final creo que me siento muy afortunado de poder dedicarme justo a lo que en ese entonces yo empecé a ver como lo que era lo que me gustaba. Ujú. Y Desde así chico empezó. traías ese amor por el Sí, deporte y viste la sí, sí, manera de sí. estar directamente relacionado, ¿no? Exactamente. Tu Sí. tu primer trabajo ya, pagado, como profesional, ¿dónde fue? Como fotógrafo deportivo. Eh, Mi primer trabajo pagado como tal, como fotógrafo deportivo, fue yo al estar estudiando fotografía, siento la necesidad de la fotografía deportiva al ser como una rama del mismo fotoperiodismo. Digo, bueno, necesito entender también cómo es el mundo del fotoperiodismo. O sea, eh, no conocía mucho esta parte de la fotografía deportiva comercial y para mí era todo
periódicos, revistas, editoriales, ¿no? Entonces era como de, ok, necesito entender cómo es ese mundo. Y al seguir estudiando fotografía me metí a estudiar la carrera de periodismo, simplemente para entender cómo funcionaba todo ese mundo. Quedé muy desencantado de cómo funciona el periodismo, al menos en México. O sea, quedé ¿En qué muy sentido? desilusionado en el sentido de que son unas estructuras de poder muy extrañas en donde quien sale a buscar la información es el que recibe el pago más bajo, el que nada más tiene una opinión de las cosas es el que recibe el pago más alto. O sea, como que siento que todo está un poco volteado, ¿no? O sea, al final el que está sacando la información para que después alguien tenga una opinión, se lleva la parte Es más dura, menos. se lleva la parte más larga y de repente es como de, por qué el que va a opinar, que es nada más una opinión, no es una cuestión a veces ni siquiera estructurada, es como de, ay, mis ideales y así opino yo, y esos son los que de repente tienen el poder en esta misma esquema o en esta misma estructura de la comunicación, y ahí quedé muy desencantado. Ujú. Pero bueno, al final de cuentas me sirvió para entender cómo es este mundo, para entender lenguajes, para entender cómo contar historias. Y de ahí sale una oportunidad de becario, sí, no, o sea, la paga era simbólica para el transporte en una agencia que se llama Jam Media, es una agencia deportiva mexicana. Ahí empiezo, ahí fue mi primer, digámoslo así, ¿Qué como año? trabajo en medios de comunicación. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? 2000, va a ser 2009, me parece. Okey. Sí, 2009. ¿Y empezaste a cubrir qué, fútbol en México? Empecé a cubrir fútbol, sí, sí, sí. Fútbol fue de mis primeras coberturas. Un partido en Puebla fue mi primer partido como en profesional, digámoslo así. Y de ahí, pues lo que tocara, conferencias, también empezaban en la misma agencia, empezábamos a hacer espectáculos y a veces noticias. Entonces, realmente de todo. Sí era muy enfocado a deporte, pero me tocó hacer de todo. Ahora sí que mucho espectáculo también, así alfombras rojas de repente, cosas así. Sí. Sí. Cuando hiciste fútbol, ¿qué fue lo que te llevaste de ese primer partido de aprendizaje? De ¿qué era lo más importante de captar? Te estoy hablando de ese entonces, Ujú, no de lo que sabes ahora, sino, ¿qué ujú. recuerdas de ese aprendizaje? Que me fue de la fregada, que me fue muy mal. O Ujú. sea, realmente tenía una jugada de acción más o menos que servía. Fue una foto, pero creo que también fue muy importante esa misma exigencia que era como de, ok, bajo estos mismos estándares que buscamos en la fotografía deportiva, que es la foto de mayor fuerza, la foto que más impacte, de todo lo que tomé realmente nada más servía una. Entonces era como de, ok, necesito enfocarme y ser mucho mejor y trabajar muchísimo para poder realmente hacer una cobertura como se debe, ¿no? O sea, de un partido como tal, o sea, de contar la historia de un Ujú, partido. ujú. Entonces, sí, creo que saqué mucha enseñanza. Hace poco, fíjate que revisé un poco esos archivos y sí, eran terribles. O sea, era de tener una foto, dos fotos, cinco fotos y que dices, bueno, creo que ha habido una evolución y eso te hace sentir un poco mejor. Sí, ¿Te sí, sí, tocó sí. de casualidad pasar por esa etapa en la que a veces pensamos que ya sabemos y después te das cuenta que dices: "No sabía nada en ese momento", ¿no? Pero Híjole, yo creo que sigo sin saber. Sí, no sé, yo me sigo sintiendo así muchas veces y creo que, no, de verdad, te lo digo muy en serio. O sea, ahorita me estoy preparando para cobertura que viene la siguiente semana y es como de nuevo, o sea, bajar todo y es como de prepararme de sentir que no sé nada, ¿no? Y creo que también eso es, para mí es algo bien importante, o sea, como de, no, o sea, vamos a ir paso a pero paso y trabajando desde cero. es que tú en tu rol, y aquí a lo mejor me voy a brincar un poquito, uno de los Ujú, puntos más adelante, pero
tú en tu rol cubres muchísimos deportes, Sí, entonces tienes que estar constantemente aprendiendo de cada uno. totalmente. O Sí. sea, tienes el feeling, ¿verdad? Del deporte, Ujú. pero tienes que estar aprendiendo de todos, ¿no? ¿Y cómo le haces para saber, por ejemplo, de básquetbol? Tú jugaste, tú Sí, entendías el deporte, pero ¿cómo sí, le sí, haces sí. para entender los otros deportes que no has jugado, para saber qué momentos son los que tienes que capturar, dónde posicionarte? ¿Cuál es tu proceso de aprendizaje de todas esas variedades de deportes que haces? Creo que un una parte sí es mucho estudiar lo que se hace regularmente en una cobertura diaria, o sea, tal cual, ver a mis colegas, ver a mis compañeros de trabajo y ver lo que es lo que hacen. Pero creo que otra también muy bonita es sí entender esos momentos, o sea, tal cual como qué te dice la regla de cómo se debe de cubrir este deporte, ¿no? Que creo que lo puedes aprender viendo el trabajo de otros, pero creo que también la otra es como de este ojo, digámoslo, virgen, que te enfrentas a de repente a una pista nueva o a un campo nuevo o a un estadio nuevo y de ahí tú empezar a explorar y que sea como esta curiosidad que te da el mismo lugar. Creo que jugar con esas dos para mí ha sido muy importante. eh, de sí estar preparado, pero también al mismo tiempo dejar un poquito al aire como de vamos a enfrentarnos al lugar, vamos a enfrentarnos al reto y vamos a ver qué nos da el mismo deporte. Y creo que para mí también mucho como respetando el deporte y respetando los espacios y también viéndolo un poco desde afuera, creo que te da mucho. No solamente llegar y como pa, sino como también es como de, a ver, déjame ver un momento cómo está sucediendo las cosas, cómo son los movimientos de este deporte. Creo que eso te da mucho en una cuestión ya también de creación o una cuestión creativa. También el tema que por ahí vi que mencionabas y que lo veo reflejado en tu trabajo es el aprender diferentes técnicas, muchas técnicas o herramientas que quizá no todos se interesan en hacerlo o en ningún momento de su carrera les llama la atención porque no tienen la necesidad, etcétera. Pero Sí. tú sí viste eso como, ¿lo viste como una ventaja o cómo fue que nació en ti el empezar a experimentar y aprender otras técnicas? Sí, creo que desde que estuve en la escuela, o sea, estudiando fotografía, lo vi así, eso como de, a ver, quiero aprender de todo y después como ver dónde se puede poner. Me parece que desde los primeros momentos yo entendí que lo que quería hacer antes de cualquier cosa era ser fotógrafo, o sea, como tal cual, es como de estudiar fotografía y me enamoró la fotografía como tal, dejando a un lado la fotografía deportiva. O sea, creo que la fotografía deportiva va desde antes de estudiar fotografía, pero en el momento en el cual estudio fotografía es como de, ok, quiero ser un fotógrafo, ¿no? Y aprender todo lo que tiene que ver con la creación de imagen. Y creo que también eso ayuda bastante en la hora de enfrentarte a la fotografía deportiva, porque la fotografía deportiva como tú sabes, o sea, es tan diversa y es tan, o sea, de repente puedes hacer una fotografía deportiva que estás utilizando técnicas de estudio de producto, ¿no? Y que al final de cuentas estás haciendo fotografía deportiva o que de repente, claro, tienes que hacer retratos, ¿no? Y tienes que hacer retratos de alto nivel y entender las luces y entender tu estudio. Eh, Creo que la fotografía deportiva es de esas disciplinas en donde sí te permite aprovechar todas las herramientas y entre más herramientas tengas, mejor entendimiento vas a tener de la misma acción de fotografiar. Y al tomar decisiones tan rápidas, creo que también teniendo todo este bagaje técnico, nos hace tomar mejores decisiones. Hay En es muchas, sí. No, perdón, continúa. No, que hay muchas áreas o hay muchos tipos de fotografía que desdeñan unas técnicas, ¿no? Y que de repente es como de, no, pero es que
Yo no hago retrato porque yo soy un documentalista y quiero retratar nada más la realidad. Al mismo tiempo es como de, bueno, pero estás entendiendo la luz a partir de saber utilizar tu iluminación de estudio, ¿no? Entonces creo que todas estas herramientas nos aportan a poder tener mejores técnicas de contar. Y de repente es esa yo siempre opino cuando conozco otros fotógrafos de otras áreas, es como de, creo que todos deberíamos de estar aprendiendo lo que están haciendo otras áreas de la fotografía para alimentar nuestra misma fotografía, ¿no? O sea, de repente hay cosas tan, por ejemplo, que tenemos tan introspectadas en la fotografía deportiva, que es como, por ejemplo, el enviar rápido desde cámara, ¿no? O sea, como de poder tener una conexión a FTP, que de repente la fotografía deportiva ya se vuelve como muy automático, ¿no? O sea, obviamente sí necesitas tener ahí un editor y tal, pero creo que toda esta cuestión de enviar rápido en la fotografía deportiva, otras áreas de la fotografía no la tienen, ¿no? Y así como desconocen totalmente que puedes enviar desde cámara a un editor para que empiece a trabajar en la foto, ¿no? Entonces, creo que sí siempre, y nosotros mismos como fotógrafos deportivos, si empezamos a ver también, o si estamos volteando a ver, por ejemplo, qué se está haciendo en fashion, ¿no? En fotografía fashion, qué se está haciendo, cómo lo están haciendo, qué lentes están usando, volteamos a ver a fotografía de arquitectura para ver cómo están haciendo eso y después lo trasladamos nosotros a nuestra misma fotografía de hacer fotografía de estadios. O sea, creo que nos vamos alimentando de todas estas técnicas para poder tener un mejor lenguaje visual. Y en ese mismo sentido de técnicas y complejidades, ¿cuál consideras tú que ha sido tu fotografía o el tipo de fotografía más, difícil de tomar por el tema técnico? La fotografía que me estresó muchísimo fue la fotografía de bodas. O te refieres a, sí. O te refieres dentro de la misma fotografía, o sea, de la Dentro fotografía de en deportiva. la fotografía deportiva, porque sí, el de Ok, bodas yo sí. también paso, gracias. Pero Pero me sí, estre complejo técnicamente. pero fíjate que la de bodas es porque me estresa mucho perderme los momentos, Sí, irónicamente. exacto. Sí, Cuando sí, lo sí. hice fue como de el momento no, fue como de un estrés total. Pero bueno, en fotografía deportiva, eh, técnicamente, híjole, estoy pensando, Por ahí vi que eh, mencionaste la de, creo que Perú 2019, si no me equivoco, las que eran bajo el agua. Hablaste un okey, poquito de toda la logística y todo eso. sí. ¿Crees que esa haya sido una de tus más difíciles? No sé si más difíciles, creo que fue una de las que más disfruté, Okey. porque también lo hice mucho nada más preguntando. O sea, como de y averiguando y viendo cómo lo hace y no tuve una como guía tal cual como de alguien que ya lo hiciera. Yo mismo me armé mi misma base para ponerla abajo del agua y que no flotara. Yo mismo fui armando todo y fue un proceso muy lindo porque sí fue como desde cero y fue entender todo sin, sin alguien acompañándome, diciéndome, así lo hacemos. Entonces creo que también Ujú, fue un proceso de descubrir yo mismo algo que tenía muchas ganas de hacer. O sea, la fotografía bajo el agua lo quiero hacer, sí o sí. Y luego también tenía grandes referentes de la fotografía deportiva que era como de, es que ellos lo hacen, ¿no? Y quiero tener ese skill, quiero tener esa herramienta para yo poder ofrecer en cualquier momento que se requiera. Entonces, fue un proceso muy lindo. No diría que complicado. Fue más bien como de mucha prueba y error, de mucha inversión también personal, o sea, como de, a ver, yo esto lo voy a hacer para mí, después lo voy a vender, después lo voy a ofrecer, pero al mismo tiempo de primera instancia fue como absorber todo y yo ver cómo hacerle. Sí, no sé si podría decir que fue de lo más tan difícil, pero compleja sí tal vez técnicamente. de mucho aprendizaje. Ujú. Sí. Ahora que mencionas el tema del estrés de tomar o de perderte un momento en una boda, Ujú. ¿en qué trasladas eso a todas las fotos que has tomado, de todos los eventos que has hecho?
¿En qué momento sentiste así de que, hijo, esta foto no me la puedo perder? Supongo que te ha pasado varias veces o muchas, Sí, 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 pero sí, una que seguro. haya sido de más estrés que te acuerdes que digas, esta no me la puedo perder, por nada del mundo. Que no me lo pueda perder o que me lo haya perdido. O bueno, que te la hayas perdido. Sí. No, sí, creo que momentos nos perdemos todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo Ujú. nos perdemos momentos. No soy no soy tanto de buscar los momentos, eh, o sea, como decir: "No me quiero perder esto". No soy tan así. Creo que más bien creo que me gusta mucho funcionar como un engrane de un equipo de trabajo. Tal cual es como de me toca aquí, me toca hacer mi función y de lo que estoy ahí no me quiero perder ningún momento y trato de tener todo lo que sucede desde mi posición y desde donde me toca estar. Así tal cual como de, no, es que necesito tener esta foto. No, nunca he trabajado mucho de esa forma. Sí, sí te puedo hablar, por ejemplo, de que lo he hablado en otras entrevistas, de hubo un partido de Argentina contra Ecuador de fútbol que era pase, era eliminatoria para pasar al mundial, no recuerdo qué mundial, creo que Rusia, y tal cual era un partido decisivo y mete un gol Messi, bien, lo tengo, pero no es el gran festejo, y en el segundo festejo mete gol Messi, empieza a correr hacia mí y el lente se descompone, o sea, deja de hacer foco, pierde contacto con la cámara, deja de hacer foto, tal, y no fue tampoco tan grave, porque alcé el 70-200 y lo tuve con 70-200, pero sí fue como de esos momentos de, uff, o sea, hablando de lo que te digo, o sea, como de estar en el lugar que me corresponde en ese momento y fallar en tener esa foto, ahí sí me pega mucho y me estresa. Pero al final de cuentas creo que teniendo las otras herramientas pude alzar mi otro lente y lo tuve en los últimos momentos, no quizá no en los primeros momentos de celebración, pero sí. Dentro de un once de fútbol, hay alguien que está, al que el entrenador le dice, tú haz lo que sabes hacer, güey. No te voy a poner así, tienes que hacer estos movimientos, tal. Tú haz lo que sabes hacer. ¿Tú sientes que estás en esa situación? No, 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 para nada. para nada. No, 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 no. Digo, agradezco mucho estas palabras y agradezco mucho eh, sí, sí, trato siempre de dar una parte creativa en mi trabajo, siempre. Pero creo creo que más bien es como de, tal cual como lo decía, o sea, en donde me toca estar, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Si me toca estar en una posición en donde tengo libertades creativas, voy a encender el switch de tratar de dar lo mejor creativamente. Pero al mismo tiempo, en un partido de fútbol, por ejemplo, necesitamos hacer eh, mucho stock, o sea, mucho jugador con el balón corriendo, que para muchos es una fotografía súper aburrida, pero lo necesitamos Ujú. hacer. Y, y cuando me toca hacer eso, voy a tratar de hacer lo mejor posible de eso, ¿no? O sea, creo que sí, para mí siempre me lo he tomado muy en serio de en el lugar en donde me toque estar, la oportunidad que me toque tener es, voy a tratar de hacer lo mejor posible en ese lugar. Eh, sí, sí he tenido oportunidades grandiosas en cuestión creativa, ¿no? Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos, París, y he estado en un equipo en donde podemos tener proyectos, ¿no? Proyectos que también no son aleatorios y no son como voy y hago lo que yo quiera. No, 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 sino son meses de trabajo, de pensar qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en conjunto, qué vamos a hacer personalmente. Y creo que tal cual es eso. O sea, como de me toca hacer esta labor, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero no, creo que más bien es como de si me toca hacer algo comercial, lo voy a tratar de hacer. Si me toca hacer stock, lo voy a tratar de hacer. Si me dicen trata de ser creativo, voy a tratar de ser muy creativo. Entonces, sí, Pero sí, sí, no me siento pues, sí. en estas asignaciones, ¿qué tanto? O sea, tú tienes libertad
creativa o qué tanto te dicen enfócate en sacar, tienes que sacar estas fotografías en las que se ven Ujú, estos patrocinadores, congelada la imagen, etcétera? exacto. ¿O qué tanto Sí. porcentaje puedes jugar tú? ¿Es libre o te lo Yo cómo te lo manejan eso? yo creo que el Fórmula Uno, el deporte motor, creo que entiende muy bien, los que están especializados en fotografía de sí, de deporte motor, creo que entienden muy bien que el fotógrafo tiene que administrar muy bien sus tiempos, ¿no? O sea, tal cual creo que tú vas a entender muy bien de eso, claro, voy a ir tantos minutos a esta posición y después de ahí me puedo mover a esta otra para tener diferentes aspectos. Y creo que justamente la fotografía deportiva puede ser esto, o sea, de ir administrando muy bien tus tiempos. Yo es lo que trato de hacer. O sea, es tal cual me dicen, a ver, vas a ir a este punto y vas a hacer, desde este punto vas a hacer este tipo de fotografía, tienes que cumplir con estas cuestiones comerciales, estos patrocinadores, eh, y siempre trato de administrar muy bien para darme unos minutos de, se me ocurre hacer esto. A veces funciona, a veces no funciona, pero creo que es mucho de administrarme y de proponer. Si tú dedicas un poco de tu tiempo para tener esta parte creativa, siempre lo van a agradecer, sin dejar de cumplir tus labores principales, ¿no? Entonces creo que es Ujú. eso, creo que es administrar mucho los tiempos. ¿Qué Sí. limitantes hay al trabajar en una agencia en el uso de filtros? Ah, son cosas que se empiezan a empujar. Creo que la limitante, creo que el tema de filtros es una cosa muy interesante, que creo que en los últimos años se empieza a romper toda esta cuestión de los filtros, ¿no? O sea, hablando de las agencias más grandes, eh, tenemos todas estas cuestiones que son reglas, ¿no? O estas cosas que es como de debes de cumplir con esto, no debes de hacer esto. Y son reglas que creo que son muy importantes tener, ¿no? Todas estas cuestiones pues nada, que te dan la imagen que cuenta Que una no puedes historia verídica. alterar, sí, que no puedes, quitar un elemento, no puedes agregar otro elemento, tipo de cosas así, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo creo que empieza a haber una necesidad de empujar ciertos límites sin dejar de tener estas reglas. Eh, Eh, Creo que por la parte de la empresa, sí hay algunas cuestiones de limitantes en donde si las haces tienes que avisar. Creo que eso es lo más importante. O sea, el editor's note, creo que eso siempre es súper importante. Es como de, ok, voy a hacer Mm, un filtro, úsalo, pero avisa, ¿no? ujú, Y creo que eso lo tenemos muy, muy, muy marcado. Creo que la nota de editor antes era algo negativo. Ahora es algo como de, oye, nada más estoy avisando que estoy usando este filtro, ¿no? O en la parte, por ejemplo, que en el trabajo que hice con Juegos Olímpicos siempre era especificar, mira, usé esta cámara antigua a través de este dispositivo y así te estoy presentando la imagen. No te estoy engañando de nada. O sea, más bien es como, este es el proceso creativo que yo hice, ¿no? sí. Eh, Sí, creo que es más avisar, creo que es más ser transparente con lo que estás utilizando y si en algún momento alguien te dice, sabes que eso no, pues no hacerlo. Pero creo que tenemos muy establecido bien qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer y avisar. Creo que eso es lo más importante. Okey. Tocando, Sí. ya que tocamos el tema de la Fórmula Uno, Héctor, Ujú. ¿cuál fue la primera carrera que hiciste de F1? O sea, fue aquí en Ciudad de México, no recuerdo el año, pero fue el primer año que regresó la Fórmula Uno a México. Este, O sea, regreso, sí, en Sí, esta ándale, que tuvo una nueva ausencia, etapa, luego ¿no? volvió. Ujú, sí. Exactamente. Esa fue mi primera carrera de Fórmula Uno. ¿Cómo te Sí, sentiste ese fin de semana después de muy toda la emocionado, experiencia que tenías? muy emocionado, muy nervioso. Sí puedo confesar que soy de los villamelones de Drive to Survive, Ujú, totalmente. Este, eh, que no tiene nada yo de de malo.
Algunos sí lo critican bastante. No, pero, creo que yo tuve mi etapa tuve una etapa de niño de Fórmula 1 porque mi papá veía las carreras de Senna. Uf, Y y entonces, pues, yo las veía ahí, ¿no? Y entonces, esos fueron mis primeros contactos con Fórmula 1 y después, recuerdo muy bien la muerte de Senna, o sea, la recuerdo perfectamente. O sea, de verlo en los protagonistas en Deporte B, o no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero sí, o sea, verlo ahí y fue impactante. Y después de eso, sí, tal cual, no tuve mucho contacto con Fórmula 1 hasta tal cual, te digo, Drive to Survive fue como de, wow, qué bonito. Y empecé otra vez a verlo, a seguirlo, y después viene la oportunidad de cubrirlo y fue como de, me gusta bastante. No, digo, no he cubierto muchas carreras, eso sí es una realidad, no he cubierto muchas. Me No, encanta, me gusta pero mucho. cuando vas, nos pones una joda. No, fuerte. O sea, ese de Las Vegas, Héctor, ahí en Las Vegas, en la esfera, yo tomé muchas fotos ahí desde abajo, que a veces luego ya sabes que andamos peleando, como te decía, ¿no? La ventana y el lugar, y voy en un hueco donde están unos Marshalls y tratando de que no me quiten y eso. Sí, 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 Pero sí. tú pensaste de una manera diferente. Te subiste a las gradas y desde ahí tomaste una foto muy fregona, que Muchas cuando la gracias. vi dije: "Puta, este cabrón". O Gracias. sea, Pero, sí, creo que también es esa cuestión de lo que te decía, como este ojo virgen de, o sea, era mi primera vez ahí, fue como de, voy a explorar. Tuve un día de exploración muy interesante porque teníamos una cuestión comercial que hacer días antes y tal cual era ir a explorar esa zona. Y entonces me puse a averiguar, era como de, y vi que la grada se pintaba muy bonito. Entonces también fue como de, nada, o sea, creo que el trabajo de todos ustedes lo he visto por muchos años, ¿no? Y entonces también era como de, creo que esto no lo he visto tanto. Entonces como de, voy a explorar esta situación. ujú, Entonces creo que también ese es lo bonito. De repente también lo más complicado es, por ejemplo, eh, pues nada, que vas al circuito año tras año tras año y después es como de, uy, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Para mostrar algo creativo. Creo que ahí es donde viene un reto bien fuerte y bien interesante, ujú, que es como la experiencia, pero también es como de, bueno, ¿y cómo podemos empezar a hacer algo diferente, no? sí. De las pistas que has conocido, mencionabas, que Ujú. has ido hiciste la de México, Sí, la de Vegas, estuviste también en Brasil y en Miami, sí, ¿verdad? sí, ¿Cuál de esas exactamente. te ha gustado más desde el punto de vista de fotógrafo? Brasil se me hizo mágica. Sí, Híjole, hubo algo ahí que se me hizo muy lindo. O sea, como esta mística, ujú, es esta misma circuito antiguo, ¿no? Que no tiene lo que tienen así de misma tecnología, ¿no? De barreras. Era como de, oh, ok, esto es algo distinto. sí, Me encantó me encantó. Creo que la misma estructura de cómo moverte en la misma pista era fantástico. Fantástico en términos de esto es diferente a de lo poco que yo he cubierto de Fórmula 1, para mí eso fue como de un diferenciador de esto es distinto. Entonces sí, eso me gustó bastante. ¿qué opinas de Miami, por ejemplo? Mucha gente se queja de Miami. Miami se me hizo diferente, interesante. Ay, creo que, y te voy a ser sincero, Miami fue mi primera carrera de la temporada pasada. Que iba nervioso, como de justo, de cumplir todo, de ser un engrane funcional para el equipo. Esa era mi intención. Entonces, creo que hubo muchas cosas que todavía como que me iba descubriendo, iba entendiendo. Y este año voy a regresar, entonces voy a Ya nos tal vemos. vez verlo con otros ojos, ¿no? Eh, Me gusta Miami porque mi hermano vive ahí, entonces Ah, también es como perfecto. de, y curiosamente, mi hermano, la esposa de mi hermana trabajan ahí también en todo lo de la carrera. Entonces fue muy lindo porque era como de reunión familiar ahí, cada quien en sus Padre. trabajos distintos, muy, muy bonito, pero, pero no sé, o sea, como carrera como tal,
iba un poco estresado. Vamos a ver este año cómo pinta. Pero sí, creo que comparándolo con las otras pistas, no. Yo lo que digo es como de, sería grandioso que pasara en medio del estadio, que no utilizaran el estadio como paddock, que lo utilizaran realmente, que pudieran pasar por ahí. Creo que sería algo fantástico. No va a ocurrir, obviamente no va a ocurrir, pero creo que Pero sería ahí algo diferente. tenemos el mejor media center de todo el Totalmente, eso sí, calendario. Ahí, eso sí. esos Sí, palcos sí, ahí sí. adentro están maravillosos y la comida de Sí, ahí no se diga, también, excelente. sí, 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 totalmente. Ahorita que mencionabas, Héctor, de los diferentes tipos de fotografía, cuando veo tu Instagram, en las 3 fotos que tienes ahí arriba fijadas, Ujú, creo que son un reflejo de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque tienes una foto quizá muy técnica, o una foto, la de la natación o la esta de ujú. Abajo del agua, sí, acuático, artístico, debajo del agua, luego tienes un retrato, el de Messi, y luego tienes sí, este conceptual de las Olimpiadas. Entonces, ahí sí. como que está el espectro de lo que Héctor sabe hacer, ¿no? Sí, 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 pues tal cual es como tal vez un poco la intención, ¿no? Como de poner ahí tus 3 cosas que puedan hablar un poco de ti rápidamente al abrir el Instagram. Y sí, tratar de Ujú. ponerlas así tal cual, como de sí son fotos que obviamente llaman la atención. Pero sí, creo que también lo defines bien. O sea, creo que es un poquito de lo que sé hacer, de que técnicamente me gustan los retos, de que puedo poner con una parte creativa, de que puedo hacer el retrato de todo eso. O sea, sí, sí, como ¿Cómo mostrar eso. cómo ves a la influencia de las redes sociales, específicamente Instagram? Lo que tú escoges publicar para Instagram. Lo que me llame la atención. O sea, con lo que yo sienta, mira, esto está interesante, esto va a hacer que la mirada de Héctor Vivas permanezca un poco de más tiempo viéndolo, tal cual. Creo que siempre es una cuestión de qué es lo que me gusta a mí ver. Sí, sí me gusta mucho revisar, como después de una cobertura, ir separando, ir haciendo mi propia como curaduría del evento. Y juego de repente con estilos. O sea, de repente es como de, ok, voy a ¿cuál es la foto que sea más significativa de este evento? Y voy a considerar una. O de repente pongo ejercicios creativos de, a ver, ¿qué pasa si voy a tratar de que la historia de este partido sea todo en uno por uno, ¿no? O sea, en formato cuadrado. Ujú. Entonces, ver cómo se acomoda todo así. Eh, Antes era muy cuadrado en mi Instagram y era como de todo, siempre era como en el formato en el cual se tomaba, todo en horizontal y así. Y después fue como de, bueno, voy a empezar a experimentar ahí como visualmente y hacer ejercicios visuales para mí. A veces son ejercicios de edición nada más para mí, no es tanto como de qué es lo que quiere ver la gente. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, en el último año, las fotos de estadio, así tal cual, las vistas de estadio de dron son las que más movimiento tienen y las que más odio tienen en los comentarios también, ¿En curiosamente. serio? ¿Por Muy qué extraño. odio? De una forma muy extraña. Hay en una foto del estadio donde se jugó la final de la Libertadores, de la Copa Libertadores, y había gente dándose unos con otros de que la foto muestra pobreza, pero que no debería de hacerlo, tal. En las fotos del Wow. Estadio Azteca también, así como de no, eso es una porquería de estadio y bla. Y, y así, muy curioso. O sea, cosas que son muy raras, que no es como que yo las esté planeando así como de, voy a ponerlo para que genere movimiento. No, Ajá. simplemente me he dado cuenta como de hay cosas que raro. Golf, por ejemplo, es como, a mí me encanta el golf, pero mis fotos de golf no tienen mucho movimiento tampoco, pero las voy a seguir poniendo porque son pues, ejercicios visuales para mí. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que tú piensas cuando ves una fotografía y tuya o no tuya, ¿no? Una fotografía en Ujú, general, que la descartas como esta foto es aburrida, o sea, esta foto no ujú. tiene nada. Ah, ¿qué es lo que tendrían en común esas fotos que tú considerarías que son aburridas?
¿Qué les faltaría? Creo que me baso mucho también, más que aburrido, me baso, porque te digo, pues, por ejemplo, la fotografía de stock es súper aburrida, ¿no? Ujú. Pero necesaria Pero y se vende muy bien. exacto, o sea, son stock Sí, y podrían ser aburridas, pero son fotos buenas. O sea, a eso me refiero más que nada que aburrida es una foto mala, no en el sentido de que si está sí. enfocada o no, pero que no te transmita nada, o no sé, ¿cómo interpretas tú una foto que dices: Pues, paso"? yo pues, más bien, es que yo sí me baso mucho en como en estas reglas técnicas de si se está cortando extremidad, no la pongo, si plano caído y no está corregido, no la pongo, la misma forma de los cuerpos, ¿no? En los cuerpos de los atletas, creo que también me fijo mucho eso. Si la forma de la forma, lo que está expresando la figura estética, el cuerpo del atleta, no se ve bien, no la considero. O sea, creo que me baso Ujú, más como en esas cuestiones, estas normitas técnicas, más que una foto aburrida. Pero sí, creo que en lo mismo aburrido es como de, bueno, si hay una secuencia de una jugada y no hay fuerza en una jugada, hablando de fútbol, pues descarto, o igual la descarto toda, ¿no? O sea, y descarto ujú. toda la secuencia. Pero sí, sí, creo que son más bien como estas normas ahí técnicas o 2 estas reglas. preguntas antes de que se me olviden, Héctor. Sí, sí, sí. ¿Tú consideras una foto memorable, crees que refleje más el momento o crees que sea la parte artística que trascienda el tiempo? Yo creo que actualmente es el momento, mucho más que lo artístico. Sí, yo creo que los momentos son los que trascienden totalmente. Y creo que esta parte creativa, artística, es como más para nosotros. Mm, Eh, hay veces que hay fotografías extraordinarias que dices técnicamente, o sea, que tú la ves que es como de técnicamente y a nosotros como fotógrafos es como de wow, esto es impresionante, pero que no es ningún momento para la gente y la fotografía se queda en el olvido. Y creo que también esto habla mucho de que nuestro trabajo va para quienes ven las fotos, no tanto para nosotros mismos o no tanto para nosotros como colegas, que muchas veces nos equivocamos de eso. Muchas veces pensamos así como de, no, pero es que es una fotografía que nos costó muchísimo trabajo, que técnicamente es perfecta, que la luz es perfecta, pero ¿quién está consumiendo nuestras fotografías? Y es gente que no son fotógrafos, y es gente que no le va a importar la técnica, que le va a importar los momentos. Entonces, eh, creo que no debemos de dejar a un lado nuestra técnica ni tratar de buscar, digamos, como la perfección en términos estéticos de una fotografía. No debemos de dejarla a un lado, porque al final de cuentas creo que eso es lo que nos hace ser fotógrafos y lo que nos hace esta competencia tan linda de ver cómo lo hizo el otro y de tratar de hacerlo mejor y así. Creo que eso es padrísimo, pero ah, siempre los momentos son los que no le van a ganar siempre a cualquier cuestión técnica. ahora, tú Sí, en la agencia tienen estándares de calidad muy estrictos. sí. Si tú eres el único fotógrafo que está en la meta o en alguna situación en Ujú. la que no hay otro fotógrafo y hay un momento muy importante, pero tu foto está borrosa, no está bien enfocada. ¿Aún Ujú. así se publica porque, capturaste el momento, aunque está mal enfocado? ¿O dicen: "No, se perdió, se jodió"? Si yo estoy editando, se pierde. Sí, creo que ahí Ujú. depende mucho de quien esté tomando esas decisiones de la edición en esos momentos, pero creo que por los estándares de la agencia nada, se deja a un lado y nada, si es así el momento más sublime que pueda ser, bueno, pues se considera. Tampoco no puedo yo hablar mucho de eso, porque al final creo que no es tanto mi trabajo de decidir qué fotos van y qué no. Eh, pero por los estándares que tenemos, sí, o sea, creo que es pues, tener ¿Sabes una foto técnicamente bien hecha. sabes por qué te lo menciono? Sí. Veo a veces, en las páginas de Fórmula Uno, en las cuentas de Instagram, por ejemplo. Ujú, Yo soy muy exigente con mis fotografías, a veces pienso que ujú. tal vez de más.
exagero Ujú. si no está el por ejemplo, a mí que me gustan mucho los barridos, ¿no? Sí, Si el casco no está no está. nítido, por lo menos que sea bien, no. Claro, Pero a veces veo claro, claro. muchos otros equipos Sí. que publican una foto que dice: "Está artística", sí, pero no hay nada nítido en esa foto. Pero por Te eso te da decía, sí, por eso te decía, creo que tenemos esta conversación de estas reglas que tenemos, cuando me preguntaste del uso de filtros. Creo que tenemos que empezar a tener esta conversación entre todos nosotros de hacia dónde está yendo la fotografía deportiva. No creo que esté yendo hacia un lado equivocado o malo. Es que está queriendo la gente allá afuera. correcto. Y muchas veces eso que quiere la gente allá afuera va en contra de estas mismas reglas que nosotros nos establecemos como fotógrafos, que todos las tenemos y que en cada deporte están esas reglas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el fútbol, una fotografía de un partido sin balón es inaceptable. Pero, ¿qué pasa si me estás proponiendo algo visualmente diferente que no necesariamente es el balón, ¿no? Creo que tenemos que nosotros, y creo que tenemos estas, creo que el que estemos hablando tú y yo de esto es empezar a tener estas conversaciones de hacia dónde va. Y sí, por supuesto que las redes sociales hoy son todo hoy en día, son todo, o sea, es donde estaba sucediendo todo. Y estas redes sociales están yendo hacia puntos diferentes, o sea, la fotografía de redes sociales está yendo hacia un punto diferente de la fotografía editorial. ¿Cuál Sí, es el correcto y cuál es el incorrecto? Ninguno de los dos es el incorrecto, ¿no? Pero al final de cuentas también, y ese es un problema, porque la fotografía editorial es un negocio, ¿no? Y este negocio necesita ganar dinero. Si la fotografía editorial se está yendo hacia un punto en donde no haya dinero y el de la fotografía de redes sociales se está yendo hacia un punto en donde haya dinero, ¿cuál va a desaparecer primero? ujú, ¿No? Entonces también creo que nosotros tenemos que empezar a reformular con nuestra experiencia, con nuestra técnica, con nuestra forma de contar las cosas, empezar a quitar de repente ciertas de estas reglas, tenemos que empezar a, ¿realmente nos está aportando tener esta regla? No quiero hablar de ninguna regla en específico, pero realmente es como de, ¿qué pasa si de repente quitamos esta regla y es en pro de ponemos, contar la historia de una forma diferente? ujú, No, entonces creo que, ver cómo no reacciona la sé, gente, ¿no? Lo que creo que mencionas, o tenemos sea, que, y creo que tenemos que tener esa conversación entre todos nosotros, y creo que está sucediendo. O sea, creo que el ejercicio que hizo Getty, que ya no es ejercicio, pero más bien, que creo que en París fue un ejercicio y creo que en Milano Cortina ya fue algo mucho más estructurado y una realidad mucho más fuerte. Todo este equipo que fue haciendo proyectos en el cual yo estuve fue muy interesante porque justamente rompimos muchas de las cosas que editorialmente no se hacen, ¿no? O sea, de repente nos veías con una cámara que se agarra así, o sea, que no es una cámara haciendo fotos térmicas, ¿no? Y es como de, uy, pero la calidad de esa cámara es bajísima, ¿no? Sí, estamos tratando de contar la historia de otra forma, ¿no? Entonces creo que también que empresas como Getty, que empresas editoriales empiecen a agarrar estos rumbos de exploración visual, para mí es fantástico, porque tenemos que empezar a tomar rumbos que allá afuera los están pidiendo la gente que ve las fotos y tomar esos rumbos para que nuestro mismo negocio siga a flote, ¿no? muy bien. Muy buena Sí. respuesta, Héctor, muchísimas gracias. Ahora, nada más antes de pasar a la siguiente sección, que es la del Mm. sprint, una pregunta que le hago a todos mis, invitados es, eh, ¿tú piensas o qué parte crees de para ser un gran fotógrafo, qué parte crees que se puede aprender y qué parte es que dices: "Esto no es negociable", o lo tienes o no lo tienes? ¿Cómo? A ver, otra vez. O sea, la pregunta, en un sentido Ajá. más básico es, un gran fotógrafo, ¿nace o se hace? Pero, ¿qué Sí. parte se puede aprender, qué parte no?
yo soy más de la parte de que todo se puede aprender. Yo soy más de esa parte. Yo creo que un fotógrafo se hace más que se nace. Te lo digo desde una parte muy personal. Cuando yo jugaba básquetbol, mi hermano, él era el talentoso, el que tal Ujú. cual nació, o sea, de bebé hacía esto y metía la canasta. Y yo era la parte no talentosa, que siempre me costó muchísimo trabajo, que siempre fue como del doble de esfuerzo. Y al final de cuentas, creo que con todo ese esfuerzo fui campeón nacional, llegué a la selección del Distrito Federal, o sea, como que tuve mis logros personales muy fuertes a base de trabajo. Y creo que la fotografía la he construido igual. O sea, la fotografía la he construido con muchísimo trabajo y creo que se puede trabajar muy bien toda esta cuestión. Hay gente que nace con talentos, totalmente, pero creo que esos talentos siempre, o sea, si hay alguien con talento pero que no trabaja, queda inservible todo eso. Entonces creo que siempre es trabajando. Yo apuesto mucho más por el trabajo que por esperar esta intervención divina que nos haga talentosos. Pero la parte creativa, por ejemplo, Sí, o sea, hay gente que le puedes dar el mejor equipo, le puedes dar todo el entrenamiento y aún así no ve la foto, o sea, no la hace en su mente como lo platicábamos hace rato. Yo te sí. menciono un ejemplo vi en tus redes, en tus historias hace un par de días, no sé dónde andabas, pero pusiste una fotografía en un negocio de tacos. El, Buenísimos. creo que, bueno, no lo probé, pero el menú se veía rico. Pero lo que me llamó mucho la atención es cómo de algo tan mundano, que era un Sí, simple letrero de los tacos, tú ahí viste lo artístico, viste la luz, viste las formas y tomaste una foto muy fregona. Entonces, esa es la mente de un fotógrafo que yo veo que tiene creatividad y hay otros en los que traen los mejores equipos y pueden estar 15 años, 20 años, pero no les ves ni una mendiga foto buena. pero creo que al final de cuentas es el cerebro es un músculo, ¿no? Y creo que también es eso. O sea, al final creo que todo eso se puede ir trabajando y creo que todo eso es como y el trabajo no solo, o sea, el trabajo viene de todas las formas, o sea, como de escuchar música, y creo que viene de muchos lados, o sea, De ver cine, de eh, ver libros, otros sí, artistas, sí, de la misma comida, ¿no? O sea, como creo que sí, creo que más bien todo esto viene de un trabajo de cómo tú ejercitas tu misma mente, de con qué te alimentas visualmente, con qué te alimentas artísticamente. Creo que todo eso ayuda muchísimo, ¿no? ujú, Y sí, te digo, o sea, creo que así como mi hermano que nació con un talento nato para el básquetbol, sí, sí, igual hay gente que nace con un talento nato para la fotografía, pero también creo que mucho de eso es trabajar y es entrenar ese músculo y es como que este músculo tal cual sea flexible para entender y para aprender diferentes cosas. sí, con Creo que me voy pasión y más por con ese. dedicación, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a darle a la siguiente sección. Estas son unas poquitas preguntas nada más, preguntas rápidas. Ok. ¿Cuál ha sido el evento más caótico en el que has trabajado? Soy malísimo para responder preguntas rápidas. Este, Tómate tu tengo tiempo, que hacerlo no hay rápido. prisa. No hay prisa. El evento más caótico, todos los que involucra trabajar con CONCACAF de fútbol, todos son caóticos siempre. La organización, me La imagino. organización de CONCACAF, sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿tú las fotografías las tiras en RAW o en JPEG o en ambos? En JPEG, el 80% de las cosas. En RAW, sí voy a tener el tiempo de darle un proceso indicado, Pero, por que ejemplo, muchas veces no tengo el tiempo. Sí, en los eventos de las olimpiadas, mundiales, todo eso, ¿lo haces solamente en JPEG y las estás enviando? Me explicabas, pero no explicabas el otro el proceso, ¿no? Estás marcando en el momento sí, y en cualquier pausita que tienes estás enviando, ¿no? exactamente. Sí, 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 sí. Y en JPEG. Sí. Okey. Sí, a menos que, por ejemplo, en Juegos Olímpicos,
En los últimos dos, que fue con esta parte de hacer proyectos, sí, habían cosas que sí las tiraba en RAW, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hicimos las fotografías infrarrojas, estos eran RAW forzoso. Entonces, sí, Sí, pero 80%, 90% de mi trabajo, JPEG. okey. Si tuvieras que elegir únicamente una técnica Ujú, para seguir, eh, de ahora en adelante tu carrera deportiva, por cualquier razón que sea, ¿no? Alguien ujú, te dice: "Oye, ya no puedes hacer todo lo que sabes hacer, escoge ujú. una sola técnica", ¿con cuál de ella te quedarías? Con mi camarita digital básica. ¿Se vale Pero, eso? digamos, una técnica de tomar fotos, o sea, el freezing, el congelar la acción, o el panning, o el tilt and shift, o Congelar, con congelar la eso acción. te la llevas, con Sí, eso la si no puedo libras. elegir otra cosa, congelar la acción. Sí. Va, perfecto. Va, vamos a brincarnos a la siguiente sección ya, que veo que ya nos estamos pasando tiempo y tú tenías por ahí alguna actividad. Te pedí que me compartieras una fotografía reciente que pudiéramos Ujú. hacer el análisis técnico, un poquito. A Ok, esta creo que ya se ha explicado, pero me gustaría sí. si nos hicieras el favor de explicarnos cómo haces este tipo de fotografía. Fíjate que esta y creo que tal vez no te hice tanto caso del análisis técnico, y perdón por eso, pero la escogí No te también preocupes. porque creo que para mí fue algo muy interesante esto, porque le tenía mucho miedo a esta fotografía, porque no sabía cómo la iba a hacer. Eh, Creo que también una de las cosas como interesantes de esta fotografía es que esta perspectiva realmente casi nunca se presenta en este deporte, que es el half pipe. ¿Por qué? Porque al ser una sola personita en todo este tubo gigantesco de nieve, pues realmente no es atractivo y no es una fotografía atractiva. Ujú. Entonces, creo que eh, estaba evitando mucho en mis adentros hacer esta fotografía que tenía que hacer y, y era el miedo de cómo enfrentarla. Y creo que también el resultado a mí me gustó bastante. Y bueno, la técnica es sobreposición de imágenes para generar esta imagen tipo exposición múltiple, que no se puede hacer en cámara. Eh, entonces lo que hago es poner una cámara fija y estar tomando los momentos durante toda la competencia y después en la computadora los voy poniendo una foto tras otra encima. Yo no muevo elementos, o sea, realmente lo que ocurrió ahí es lo que sucedió en ese lugar. Eh, de repente hay espacios vacíos en donde, pues, si no pasó nadie por ahí, pues no pasó nadie por ahí, pero también trato de que no se empalmen. En París, que empezamos a hacer esto más en forma, nos dimos cuenta que si no se empalman los atletas, es como generas una especie, o sea, como un sello propio y algo como un resultado totalmente distinto a lo que se venía haciendo. ¿Qué lente Eh, utilizaste para esta fotografía? Esa me parece que utilicé un 70-200. Sí, 70-200 me parece. ¿Y qué Y me imagino que en apertura? 70. Apertura debió haber sido, que mira, la tengo aquí. En este momento te voy a decir qué apertura lo hice, pero fue en apertura 10. ISO Fue 10. 10,000. 10,000. 10,000, exactamente. Guau, Con una órale, Canon R1 y el shutter en 1/1250. 1200. Ahora, las fotos ¿se estaban tomando, con un timer o tú lo estabas haciendo No, manualmente? hay la opción de tenerlo en un timer, pero a mí me gusta hacerlo manualmente. O sea, tal cual para disparar realmente los momentos que yo quiero. Una por una cuestión también de facilitar en el momento en el cual ya tienes que empezar a poner todas las fotos. Si lo haces con timer, te vas a quedar con un montonal de fotos en donde van a ser inservibles Órale, porque no sucedió nada. Entonces sí, prefiero yo hacerlo con un Pocket Wizard, pero ahí de frente a la cámara, ir yo capturando los momentos que yo quiero realmente. Entonces se vuelve un ujú. poquito más fácil y más selectivo todo.
Muy bien. Una foto Sí, sí. que quizá era una variante de esta, pero menos interesante, esta está muchísimo Ujú. mejor, es cuando haces la secuencia completa de un solo atleta, ¿verdad? También. También. No, Sí, sí, sí. sí, pero digamos, esa es un poco más común, esta no es nada común, este es un sello distintivo ya de ustedes. Sí, lo hice con, por ejemplo, con Aileen, esta atleta china. En este mismo, Sí, en Halfpipe, lo hice solamente con ella cuando ganó el oro. También okey, creo que queda algo distinto, porque también es como toda la secuencia de su participación que gana el oro, ¿no? Entonces, sí, creo que también en cuestión de contar la historia también está interesante. Y esta creo que ujú, es más como una cuestión visual, ¿no? sí. Que sí estás contando la historia de lo que sucede y ves las caídas de quién no lo logró, de quién sí lo logró, de quién festeja, pero bueno, sí son diferentes momentos. Que esta si le pusieras un título más cómico sería como si Buscando estuviera en la Alameda, no, o en la Alameda, ¿no? Que está así, cuando está un domingo en la tarde, todo el mundo ahí. totalmente. Sí, Bueno, habían comentarios ahí en redes sociales que era como de, no sé, desconozco mucho de parques de nieve famosos, pero decían así como el nombre de parque famoso un domingo en febrero, ¿no? O sea, que todo el sí. mundo está ahí haciendo snowboard. Y Héctor, para cerrar, te pedí también que seleccionaras una fotografía que quizás sea el sello de Héctor Vivas, o una que tiene un significado muy especial para ti de manera personal o en tu carrera de Ujú. manera profesional. ¿Qué es lo que me puedes decir de esta fotografía y qué es lo que hay detrás de ella? Es una fotografía que tal vez no sea como que la ponga así como de, la más importante. Justo cuando me pediste buscar eso, es muy complicado siempre cuando te piden algo así como de tu fotografía más importante. Es muy, muy complicado. También porque sí soy muy autocrítico y es como de, no, esto no, y esto no, y esto no. Ujú, Y fui a esta foto porque cuando yo trabajaba en esta agencia en Jam Media, yo había decidido yo renunciar, ¿no? Para empezar a buscar nuevos aires. No tenía nada fijo, nada en mente, más bien era como de necesito salir y empezar a ver cosas diferentes. Y, y creo que me gusta mucho esta foto porque sí trae un significado atrás fuerte. Me gustaban mucho las fotografías que hacían los colegas con el lente Still Shift y, y yo no tenía uno. Entonces, este fue mi último partido con esta agencia en la que trabajaba y fue el segundo tiempo y era como de, a ver, tengo goles de los dos equipos, tengo lamentos, tengo festejos, tengo jugadas. Es el último tiempo que tengo. Realmente estoy yéndome no sé qué va a pasar de mi vida y de mi carrera, ¿no? O sea, tal vez es como el último momento. Y empecé a ver yo al no tener un tilt shift, empecé a ver que lo puedo hacer con un lente diferente. Entonces tenía un lente de Hasselblad y esto también habla como mucho de esta cuestión que a mí me gusta mucho, como de entender mucho la técnica y el funcionamiento de las cámaras y el funcionamiento de los lentes. Entonces entendí que este lente, al ser para un formato medio, necesitas una separación mucho más grande que la de una cámara reflex. Entonces entendí que este movimiento podía tener movimientos al separarlo de la cámara y poder tener el foco indicado. Entonces lo que hice fue tapar realmente con tape todo lo de alrededor de este lente, separarlo de la cámara y empezar a jugar con un tilt shift totalmente casero. Y fue como una cuestión de arriesgarme por la creatividad, tal vez sin tener esos recursos creativos, pero que realmente puedes como, o sea, que esos recursos creativos los puedes conseguir de muchas formas y no necesariamente con el mejor equipo, no necesariamente con el equipo indicado, sino nada más es como esta cuestión de querer hacerlo y de empezar a pensar y de
de planear cómo hacer las cosas. Para mí es como muy, muy significativa por eso, porque creo que es como de romper esa cuestión de sí empujar los límites para poder yo tener una foto más creativa y, y nada, que era Expli con ex elementos ahí. explícame un poquito eso que mencionaste, o sea, tú el lente le pusiste tape negro Sí, alrededor, o sea, no lo embonas como tal, como con otro no lente lo de la cámara, emboné, nada más no. lo acercas y luego lo mueves. Lo acercas y lo mueves, pero al mismo tiempo, como es un lente de formato medio y el formato medio tiene una separación de la película al lente más o menos así, entonces tú puedes tener movimiento. Si tú haces esto mismo con un lente de reflex, no vas a tener el resultado porque el foco no va a ser foco. Pero si Ujú, lo haces con un lente de formato medio y tienes este movimiento, sí se va a lograr muchísimo más el movimiento. Entonces nada más era como de cubrirlo y tener como la teoría del tilt shift y ver como los movimientos. Entonces ya nada más cubrías para que no entrara luz incidente y podías tener este juego con el lente sin montarlo sobre la cámara, simplemente así ujú, como afuera. Entonces, sí. sí, esa foto tal vez no es la más significativa, pero creo que habla mucho de esta búsqueda que siempre trato de tener en las coberturas. Héctor, con esto cerramos, esta plática. Te doy muchísimas gracias, la verdad. Me gustó mucho, espero que tú también te haya Muchas servido gracias. la plática, que la hayas disfrutado. Y Muchísimo, no, pues al bueno, contrario, muchas gracias muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por el interés y nada, creo que está padrísimo que podamos tener estas pláticas y poder ahí seguir compartiendo y nada, no solamente vernos en la pista, sino también del otro lado y poder platicar más de otras cosas, ¿no? Diferente y te agradezco muchísimo el tiempo. así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en Miami, Muchas en la gracias. Fórmula 1. Dale. Que estés bien, Seguro. Héctor. Un abrazo. Gracias, un abrazo.